Bueno, uno de los temas que habíamos adelantado, que son temas que se vienen esta semana, porque mañana están arrancando las audiencias públicas donde se van a debatir los aumentos de tarifas. Sobre este tema también comentábamos hace un rato y escuchábamos un audio del ministro Guzmán hablando de los subsidios, en qué país se gasta un 3 o 4% del PBI, en este caso para pagar subsidios de energéticas. Pero bueno, es un tema sensible por el momento económico que se vive en el país, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando venimos de una época en un gobierno anterior donde las tarifas subieron y mucho. Por lo tanto, es un tema sensible en cualquier país, pero en este momento económico de la República Argentina, por supuesto que para algunos sectores repercute duramente. Por eso mismo estamos en comunicación con el señor Claudio Boada, presidente del consumidor. Claudio, ¿cómo le va? José María Oficina es mi nombre. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, Claudio, en el día de mañana comienzan las audiencias públicas para debatir. Hola. Sí, ¿se me escucha bien? ¿Me está Sí, escuchando? ahora sí lo Sí. escucho. Bueno, mañana se comienzan a debatir en audiencias públicas los nuevos aumentos de tarifas. Bueno, ¿cómo toma todo esto? Bueno, mañana hay tres audiencias fijadas, dos de las cuales son la de mañana y pasado, Ujú, son los aumentos de gas en Boca de Pozo y el aumento del precio de la electricidad mayorista. O ujú. sea, perdón, Sí. ambos aumentos son aplicables a todo el país, porque en un principio se decía que el aumento de electricidad para la zona de Nori y del Sur. Ujú, Eso no es así porque lo que se aumenta es la energía mayorista, el costo de la electricidad que es para todo el país. ujú. Ahí tenemos, nosotros pensamos que más allá de la inflación y los costos que dicen crecientes las empresas generadoras de energía, nosotros entendemos que el bolsillo de los argentinos en este momento no da para que se pueda aplicar ningún aumento. Venimos con una inflación muy fuerte, con índices de pobreza cada vez más grandes, un sector medio también muy golpeado, y entonces necesitamos que, y es lo que le pedimos al gobierno nacional, que siga protegiendo y que proteja a los usuarios y a los consumidores su capacidad de compra, Ujú. porque vemos cada día nosotros que cada vez podemos comprar menos artículos, que cada vez nos cuesta más llegar a fin de mes, aquellos que pueden llegar, y entonces el aumento de tarifas incidiría directamente en las boletas que recibimos y también los aumentos de tarifas inciden siempre indirectamente, o sea, así como te aumentan los servicios a las empresas, a las industrias, a las pymes, a los comercios, enseguida aumentan los productos. Ujú. Creemos que no estamos en condiciones en este momento para tener aumentos de tarifas. ¿Ustedes han tenido la posibilidad de tener algún contacto con la gente de economía para tratar de mostrar justamente su descontento a partir de esta situación que se está viviendo? Nosotros como asociación de consumidores formamos parte de lo que se llaman consejos, o unas especies de consejos de consultivos que son comisiones de usuarios que funcionan en cada ente. Ujú, Ahí tenemos contacto permanente con la intervención de cada uno de estos entes y en cierto sentido también con la Secretaría de Energía. En cuanto al Ministerio de Economía, no hemos tenido contacto como para plantear esto, lo hemos planteado por escrito. Bueno, el tema inflacionario, claramente las asociaciones de consumidores lo trabajamos, pero lo trabajamos más en el ámbito de la Secretaría de Comercio. O ujú, sea, las organizaciones de consumidores eh, tenemos fuertes, estrechos vínculos tanto con los organismos oficiales como el resto de la sociedad civil. Por ejemplo, hoy hemos sacado una solicitada a varias de las asociaciones de consumidores, junto con sindicatos, junto con entidades representativas de cooperativas, entidades representativas de industrias, de pymes, ujú. las cuales pronunciamos sobre esto. O sea,
no estamos aislados de la visión general de la situación, sino que estamos en estrecha relación y en contacto. mm, no, eso no quiere decir que estemos todos de acuerdo en todo, pero sí que tenemos un diálogo fluido. Ahora, esta audiencia pública que comienzan ya en el día de mañana, ¿qué porcentaje quieren las empresas que se le permita aumentar? Se había hablado del gobierno cercano a un 20%. Sí, el Estado está proponiendo 1,5 para el gas, Ujú. y otros dicen que va a ser rentar, y 17% para la electricidad en la boleta final. Veamos si esto es así, porque cada vez que a nosotros nos avisan de un posible aumento con un promedio, siempre encontramos a muchas personas que, digamos, el promedio se hace con los que les saldría más caro y con los que no le incide. Y en millones de casos, como es el caso de electricidad o de gas, Ujú. encontramos siempre muchísimos casos de personas cuyo aumento es muy superior al promedio. Y la verdad que ese es un grave problema. Pero hoy reitero que con volúmenes del 40% de pobreza en el país y una clase media muy golpeada, pensar en aumentos de tarifas es eh, tan difícil y es tan discutible como que todos los días aumentan los alimentos, que todos los días aumentan los medicamentos, los combustibles aumentan también muy seguido. Ujú. Necesitamos empezar a poner frenos a estas olas de aumentos, ¿no? Estamos en comunicación con el señor Claudio Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores. Aprovecho, Claudio, ya que estoy conversando con usted y salir de este tema del aumento de las tarifas y en este caso hablar un poco sobre el consumo, ¿no? Imagino que a partir de esta realidad que usted estaba marcando, con un 40% de pobreza, con los aumentos que se vienen dando desde hace un tiempo seguido en nuestro país, ha cambiado mucho el consumo de las personas, digo esto, qué sé yo, en un supermercado, buscar una segunda y hasta una tercera marca, personas que por ahí no lo hubiesen pensado hace un tiempo. Creo que sí, aparte todo el debate sobre el consumo pasa en este momento, por alimentos y por productos de imperiosa necesidad. Ujú. Creo que si nosotros pensamos el consumo como derecho humano en el cual eh, el derecho al consumo viene a proteger todas las necesidades que como personas tenemos, esto cada vez más se ha reducido a cubrir las necesidades esenciales de alimentación y higiene personal o limpieza, digamos, pero se ha desplazado eh, y se ha dejado de lado otras necesidades que son tan esenciales como los alimentos. Eh, Hoy conversábamos con una radio colega tuya y Ujú. hablábamos de que no se debate en ningún lado ni se discute el valor de los libros, ni el valor de el teatro, el cine o eventos de De esparcimiento conocimiento, sí. y culturales, porque ha dejado de ser un tema central, porque la merma en la capacidad adquisitiva ha llevado a que nos concentremos en lo indispensable para seguir superviviendo. Ese me parece que es una marca de toda la época que hay que mirar, Ujú. que hay que, de alguna forma, nosotros necesitamos recuperar capacidad de compra para llegar holgadamente y para poder cubrir nuestras necesidades básicas, pero también necesitamos eh, recuperar capacidad de compra para, para las actividades culturales, Ujú. para las actividades sociales, para las actividades deportivas, que si la miramos como un derecho de cada uno de los habitantes, por un lado, también las podemos mirar como industrias culturales, como industrias deportivas, sociales, y ver cómo moviliza todo ese mercado, moviliza
industria, moviliza comercio. Entonces hay una doble faceta ahí de recuperar el consumo, los habitantes del país tengamos nuestras cubiertas nuestras necesidades y recuperar también todo ese sector de trabajadores trabajadores de la industria de los libros. Eh, Realmente ese es un tema que preocupa porque se ha desplazado y, y hoy nos centralizamos justamente por las necesidades económicas, nos centralizamos en los productos Bueno, de alimentarios. alimentos. Si Ujú, nosotros hablamos de aumentos, pasa por alimentos, pasa por higiene y limpieza, pasa por comunicación hoy. ujú. Claudio, gracias por atendernos, ¿eh? No, es un gusto. Muy buenas tardes y hasta pronto. Claudio Boada es presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores. Al pasar en la charla que estábamos teniendo, habló justamente de la suba de los combustibles. Bueno, en el día de ayer nos habíamos desayunado que Shell y Action habían subido los combustibles. Ayer se pensaba que no había una fecha como para que YPF lo acompañara. Bueno, finalmente fue en el día